sumar.si. Sumar.si en realidad lo que nos va a permitir es poder, en base a algún criterio, obtener la sumatoria de ese criterio. En el fondo, anteriormente cuando hicimos suma, sumamos todas las, por ejemplo, provincias, toda la población que había en cada provincia. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera sumar solamente las de el Loa, la de Antofagasta, con el sumar sí voy a poder establecer ese criterio. Por ejemplo, partimos con el igual y escribimos sumar.si. Abrimos paréntesis y lo primero que nos pide es el rango, después el criterio y después el rango de la sumatoria. El rango que pide en un principio se refiere al rango donde va a estar el criterio que yo voy a utilizar para decirle si sume o no sume. En este caso, si yo quiero sumar por provincia, mi rango va a ser donde están todas las provincias. Lo selecciono completo. Es un rango de datos, por lo tanto va separado por 2 puntos. Después abajito la ayuda que me ofrece el mismo Excel me dice que después que tenga el rango listo debo poner un punto y coma. Por lo tanto agrego un punto y coma. Después me pregunta el criterio. De esas que yo seleccioné, ¿cuál quiero que en el fondo se sume? En este caso, por ejemplo, si yo quiero Antofagasta, escribo el criterio entre comillas porque es texto. Al ser texto, debo escribirlo entre comillas. Antofagasta. Tener el cuidado de escribir el texto que está aquí de la misma forma que está escrito en la columna donde está el listado de provincias. Porque si yo lo escribo con otra letra, con un espacio de más, va a pensar que es una palabra distinta y no va a servir el criterio. Como ya tengo listo el criterio, ahora simplemente pongo punto y coma, como me va diciendo la ayuda aquí abajo. Y ahora me dice qué quiero sumar yo en base a ese criterio. Yo quiero sumar las poblaciones de 1992, por lo tanto elijo el rango de datos. Y ahí tendría las 3 partes de mi fórmula para que en base a un criterio que yo le di me dé la sumatoria de la población de esa provincia. Aquí cuidado que hay que tener principalmente de que los rangos sean de la misma, sean en el fondo proporcional, que cada uno esté ojalá al frente del otro, de tal manera que, por ejemplo, el primero dice Iquique, entonces el primero del frente va a ser el que corresponde a Iquique. Entonces tienen que estar los rangos ordenadas las poblaciones de acuerdo a las provincias que aparecen al lado. Por lo tanto, ahora doy un Enter y me va a decir que la sumatoria entonces de Antofagasta es 245.060 en el año 92. ¿Cómo podemos dejar un poquito más dinámica la fórmula? Podemos dejar el criterio en una celda. Vamos a dejar aquí para escribir la provincia. Vamos a escribir provincia, que la persona aquí escriba la provincia. Y aquí al ladito aparezca la sumatoria. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir cualquier provincia. Vamos a seleccionar una que ya esté ingresada. Para no equivocarnos al escribir, vamos a copiarla. Vamos a hacer más y seleccionar una provincia, Tamarugal. Y aquí al ladito vamos a hacer la fórmula del sumar sí para que sume todas las del Tamarugal. Es igual sumar.sí, abrimos paréntesis, y lo primero que nos pide entonces es el rango donde va a estar el criterio para poder sumar. El rango van a ser las provincias, porque yo quiero sumar de acuerdo a una provincia. Selecciono todas las provincias, ya tengo mi rango, punto y coma. Me pide el criterio, si se fijan se pone en negrito abajo lo que está pidiendo ahora la fórmula, o la función en este caso. Me pide el criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? Lo que yo escriba en la celda que está acá al lado. En este caso dice Tamarugal. Ya tengo mi criterio establecido, ahora no va entre comillas porque es una celda. Yo le estoy diciendo que el criterio está en esa celda. Si yo pongo entre comillas de 21, va a buscar en el listado de datos la palabra de 21, que no es el caso, no es lo que queremos. Por lo tanto, se deja sin comillas el criterio en este caso. Punto y coma,
y ahora elijo el rango donde están las poblaciones que yo quiero sumar. En este caso son las de 1992. Cerramos paréntesis, damos Enter y nos va a dar que las del Tamarugal son 13.446. Por ejemplo, ahora yo no tendría para qué hacer cambio en la fórmula o en la función que hice recién. Simplemente puedo cambiar acá el criterio. Por ejemplo, ahora le puedo decir que muestre Antofagasta. Le doy un Enter y al ladito ahora me sumó las de Antofagasta sin yo haber hecho ningún cambio en la fórmula. Y si se fijan, coincide con la que habíamos calculado antes. Y así me queda una fórmula más dinámica. Yo simplemente puedo cambiar el criterio y me va a dar al ladito la sumatoria de cuántas personas había en el año 92, de acuerdo a la ciudad que yo elija. Después más adelante podemos hacer un listadito de ciudades para elegirla más fácilmente. Pero eso es para la función, eso es función sumar.si. Sumamos de acuerdo a un criterio.